Muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes del distrito de Chancay, el distrito de Aucayama y toda nuestra provincia de Huaral. Bienvenidos a una nueva edición de Líder Noticias. Bienvenidos a una nueva edición de Líder Noticias correspondiente hoy lunes 23 de diciembre del 2019, año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Iniciamos el programa con una invitada. Vamos a conversar con la señorita Marjorie Lino. Ella es candidata al Congreso de la República por Juntos por el Perú, y vamos a conversar con ella porque es huaralina y tiene, por supuesto, que informarnos respecto a sus propuestas de campaña electoral. Marjorie, muy buenas tardes, tu saludo a la población. Gina, Andy, buenas tardes. Agradecer el espacio de Líder Noticias y, bueno, también agradecer a liderchancay.com, que nos visiten ahí en la página para que puedan visualizar, ver, observar y discriminar el tema de la entrevista. Agradecer a tu audiencia por estar, me imagino, detrás en las radios, escuchando a la ciudadanía. Siempre es importante hacer este tipo de contactos y principalmente agradecer la pluralidad, ¿no? Y la convocatoria en estos espacios donde sabemos que se ha vulnerado también el derecho de información en los medios locales y regionales con lo que respecta a la franja electoral. No sé si se habrá hablado acá al respecto, pero me parece importante que deberíamos referir, porque yo creo que la prensa regional y local también tiene una importancia, y ahí vemos, pues, lamentablemente, seguimos con el estereotipo de los monopolios, ¿no? Porque con 100.000 soles, ¿qué empresa local puede siquiera postular a un espacio de ganar una franja? Y bueno, con un martillazo ganar con 4 millones es bastante fuerte, ¿no? Y hay que decirlo para que la gente se entere. Está también con nosotros nuestro amigo Andy Reina, ya ustedes lo conocen, él es un joven chancayano, a quien le vamos a dejar los micrófonos para su saludo. Él va a compartir también el programa el día de hoy. Muy buenas tardes, Andy. Buenas tardes, Gina. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Líder. La verdad es que muy contento de volver a estar aquí contigo y poder compartir también ahora con Marjorie y escucharla, conocerla, y por supuesto que Radio Líder siempre está abierto a todos los candidatos, y ojalá que los demás medios de comunicación hagan esto. Sabemos que en nuestro país existe un monopolio de la información, la libertad de expresión. La verdad es que es una ficción, y bueno, pues estamos aquí para escuchar a Marjorie, sus propuestas y qué tiene que contarnos, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no, Marjorie? ¿Qué le podrías decir a la comunidad respecto a dos principales propuestas que tengas tú que nos interese a nosotros los votantes? Mira, yo creo que la ciudadanía en su conjunto, primero tenemos que entender que somos 9 provincias. Marjorie no viene por Chancay, por más huaralina que sea, no vengo por Chancay, por Huaral. Tenemos que hablar en primer lugar sobre el tema de las 9 provincias y unidas. Entonces, desde ya, no es que yo esté apostando solo por Cañete o solo por Barranca, sino es que las 9 provincias. Quiero resaltar en primer lugar mi compromiso con el sector agrario. ¿Por qué? Porque tenemos 7 valles, ¿no?, en la región que están siendo abandonados. El campesinado está abandonando sus tierras, ¿no?, para ser ambulantes o comprarse una moto y trabajar, porque tenemos una precarización también del agro. No hay un Estado que se preocupe, ¿no? Mientras, por ejemplo, nosotros digo el país, ¿no?, los gobernantes invierten unos 100.000 millones de soles en el caso del agro, ¿no? En Noruega invierten 20 veces más. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un interés, ¿o no? Y son países, potencia a nivel mundial, ¿no?, en educación, en salud, etc. Entonces yo quiero resaltar el tema del compromiso con el sector agrario, y que tengamos que ver de impulsar la agroindustria, porque para eso ellos también necesitan un soporte industrial. ¿Y a qué me refiero con un soporte industrial? Necesitan tractores, necesitan una serie de implementación para que ellos puedan trabajar. Si el Estado no presta una atención, simplemente no estamos entendiendo el agro. Dicho sea de paso que se celebra los 50 aniversarios de la reforma agraria. Entonces todas esas cosas nos llevan a una reflexión, y no es un tema de experiencia o no experiencia también, es un tema principalmente de sensibilidad, de entender a los sectores sociales que se encuentran agobiados. Eso sumado a un término de la corrupción.
en este año y meses que nos corresponde asumir un Congreso, no podría yo aquí decir, sí, nos vamos a preocupar por esto, por lo otro, porque estaría mintiendo. Y yo creo que la gente ya está cansada de recibir mentiras. O decir, sí, yo voy a trabajar por Huaral, voy a trabajar por la región, cuando aquí yo no postulo ni a la gobernación ni a la alcaldía. Lo que sí podemos hacer es propiciar, dentro de lo que corresponde nuestro trabajo de fiscalización, el tema del presupuesto local, el tema del presupuesto regional. ¿A qué estamos yendo? ¿Hacia dónde están yendo esas políticas, ¿no?, gubernamentales? Si está de alguna manera resolviendo la problemática principal de nuestra región o de nuestras 9 provincias. Entonces, por ahí quisiera resaltar el tema de la lucha contra la corrupción. Vemos ahorita, con un señor Vizcarra a la cabeza, ¿no?, que mucha gente se ha señalado que porque estábamos combatiendo la obstrucción a la justicia, que ese es el papel que ha jugado el fujiaprismo, que ahora se pinta de amarillo, ¿no? Ese fujiaprismo que ha jugado a ello, ¿no? Se acusaba que porque se estaba denunciando ello, que se era vizcarrista, o pues nos gustaba el tema del cogobierno. No, aquí se está sacando decretos de urgencia, que el señor Vizcarra está en piloto automático, simplemente está que saca y saca, y las revisiones. Entonces yo creo que el papel del congresista es fiscalizar, representar, ¿no? Y en ese sentido vengo aquí a denunciar ahorita lo que está pasando in situ. No tengo que esperar a ser congresista, ¿no?, para empezar a visibilizar la problemática nacional. Entonces, yo quiero referir que para mí, en esta región, entendiendo que nuestra región es eminentemente agrícola, un compromiso con todos esos sectores agrícolas de escucharlos. Por eso que en las propuestas, y ya vengo diciéndolo desde cuando estábamos apoyando a Verónica en su primer momento, porque ahora seguimos en esa línea de tener una líder que represente o refleje el tema de la realidad nacional y lo exprese y lo denuncie, porque alguna gente dice de manera muy extraña para mí, recién hablan. Oye, pero si venimos ya hace 5 o 6 años, ¿no?, hablando al respecto. Nosotros hemos hablado también de la implementación, por ese divorcio que hay entre autoridad y ciudadanía, entre la gente. Hemos hablado desde el primer momento de oficinas descentralizadas. Estas oficinas descentralizadas que no nos cuestan millones, ¿no?, que es lo que sí invierten, ¿no?, esta clase política, esta élite política, para ganar una curul. Y como bien dijo el señor Tubino, ¿no?, bueno, pues no he recuperado mi plata, ¿no? Así, de manera sinvergüenza. Hemos generado esta clase política, esta élite, y tenemos que asumir como pueblo nuestra autocrítica. Hemos convivido con ello. Poca ha sido la gente que ha denunciado, pero aquí estamos, dando la batalla, saliendo al frente, pero dando salidas. La gente necesita un contacto con sus autoridades. ¿La está viendo? Lo dudo. Para empezar, aquí en Huaral, por ejemplo, hay problemas ahorita con los ambulantes, igual ha sido en el caso de Huacho. Entonces son cosas que nosotros tenemos que sentirnos comprometidos con la gente. El tema no es solamente arrebatarlo, o sea, el desorden no es un problema de la gente que necesita trabajar. El desorden es una expresión social y económica, o sea, es una expresión socioeconómica de la gente que necesita trabajar. ¿Es un pecado trabajar, Gina? ¿Es un pecado trabajar, Andy? Quizás no es de la manera más correcta, quizás porque hace desorden, ensucia, pero para eso están las autoridades, para viabilizar, ¿no?, crear ferias, crear espacios, empadronarlos, ¿no?, reeducar en ese sentido. Ese es el papel de la autoridad. La autoridad no puede simplemente ser, pues, ente rector que simplemente aplique el arrebato y punto. Entonces creemos que por ahí también el papel del congresista, ¿no?, en este caso es generar algunas leyes que protejan. No el tema, no vamos a irnos en contra de la autoridad, sino, digamos, de alguna manera complementar. ¿En qué sentido? Por lo menos generar un proyecto de ley donde estos señores, y digo señores, ¿no?, que asumen un papel, no sé, los serenazgos, de arrebatar de una manera a veces bastante imprudente, bastante deshumanizada a la gente, ¿no? Entonces, por lo menos, si le vas a arrebatar, se lo arrebatas, pero se lo entregas con el tiempo determinado en la integridad. No puedes, pues, quedarte con eso, porque, Gina, si te arrebato ahora algo, ¿qué quiere decir? O sea, por ser autoridad tengo derecho a hacerlo. O sea, esas cosas tenemos que visibilizar, esas cosas tenemos que decirla y buscar la salida para ello. Entonces, por ahí el tema del tema de la lucha contra la corrupción, ¿no?, de una manera denunciándolo, diciéndolo, ¿no?, por un lado, por el otro la política nuestra de implementar de puertas abiertas una gestión,
¿no? Desde el Congreso, con estas oficinas descentralizadas. El tema también que me interesa hablar mucho es sobre las realidades locales, ¿no? El tema del tren, por ejemplo, que está ya jurisdiccionado, solamente es hecho para el sur. ¿Y qué pasó para el norte? No he escuchado ninguna autoridad que se haya pronunciado, porque yo no lo soy, pero sí lo pongo sobre la mesa para discutir sobre ello. Eso es por un lado. Por el otro también tenemos el problema de, principalmente aquí en Chancay, el tema del puerto multipropósito, ¿no? Yo creo que esas cosas se tienen que discutir. Se tiene que hablar y se tiene que discutir, no solamente con Marjorie Lino, sino con el resto de los candidatos. Tenemos que tomar postura. Y sobre esta postura, tú vas a ver reflejado a futuro cuál es. Por ejemplo, la señora Chamaca dijo, sí, yo voy a revisar. Ganó la alcaldía y ahí quedó. La señora Gisela, por cierto, también, ¿no? Dijo, sí, no estoy en contra. Desapareció, ¿no? Y eso es otra, cuando digo lucha contra la corrupción, es que si Marjorie Lino llega al Congreso, hay que revisar todas estas denuncias que tuvieron nuestros 4 últimos congresistas, que por cierto fueron del fujimorismo, que ahora se pinta de amarillo, ¿no? Tenemos que ver el tema del fujimorismo, es decir, que tiene que rendir cuentas, no podemos pasar nada más la página, no es un tema de rencor, es un tema de justicia. La gente ya no cree. Yo camino por las calles y le doy la razón, ¿no? Tantos nos han mentido. Se ha visto por los medios la desfachatez, el cinismo, y ahora campante caminan, ¿no? Porque a mí me da vergüenza ajena que caminen con la señora Bartra, por ejemplo, en toda la región. Carambas, como si la señora no hubiera hecho nada en el Congreso, ¿no? La señora ha obstruido la justicia. La señora de manera abierta, deliberada, ha defendido a la señora Keiko Fujimori, que ahora, nuevamente, sigue pasando el tiempo y nos sigue saliendo con los 4.8 millones, ¿no? Que este árabe le ha donado para su campaña. Entonces, nos siguen pintando cosas contra la corrupción donde yo no veo una lucha real contra la corrupción. Marjorie, vamos a empezar con algunas preguntitas, Andy. Sí, adelante. La verdad es que Marjorie ha tocado muchos temas bastante interesantes, temas críticos en nuestra sociedad. A mí me gustaría empezar por el primero, que es el sector agrario, que influye mucho en esta zona de la provincia, aquí entre los valles de Chancay y Huaral. Después de la reforma agraria que has mencionado hace un momento, hubo con mucho retraso, porque en otros países se hizo una reforma agraria en el siglo XIX o a principios del siglo XX, algo muy normal porque no se puede permitir el acaparamiento de tierras, ¿no? Después de la reforma agraria se intentó con las cooperativas, pero desde el Estado se abandonó un poco a los agricultores, entonces vimos un fracaso del sector agrario en nuestro valle, ¿no? Es cierto que para un congresista, o el congresista no tiene precisamente la necesidad de crear el plan, porque su labor es otra, su labor es legislar, su labor es fiscalizar. Pero, ¿qué hacer? Una pregunta bastante interesante cuando hay un problema. ¿Qué hacer frente a esta crisis del sector agrario? ¿Cómo salir, aparte de implementar un presupuesto, de aumentar el presupuesto? ¿Cuáles son las salidas ante esta crisis en la cual pues, los tratados de libre comercio están ahogando a los agricultores, los créditos son elevadísimos en comparación con los otros países del entorno, o ni hablar con los países del primer mundo? ¿Cómo vamos a enfrentar esta crisis y qué propuesta puede tener Marjorie Lino, o así a grandes rasgos, ya que no le corresponde tanto salir en esta? Andy, me parece tu intervención bastante interesante. Me da mucho gusto que jóvenes como tú también estén, digamos, tocando este tipo y entiendan sobre todo, ¿no? Porque ese tipo de jóvenes necesitamos. Ya nos han demostrado que los cartones, que las profesiones no nos han servido de nada en el Congreso. Necesitamos jóvenes comprometidos, jóvenes socialmente sensibles, críticos, ¿no? Y conocedores de la realidad. Mira, es cierto, yo no estoy postulando a la presidencia, estoy siendo parte de un congreso, digamos, ¿cómo le llaman ahora? Que estamos en una transición, ¿no? De un año. Entonces, mentir sería que vamos a hacer grandes cosas, pero sí quisiera redondear lo que tú dices en una situación. ¿Cuál es la visión de nosotros? Porque JP, Juntos por el Perú, no es una organización, digamos, improvisada, no es una organización que surgió, es un partido nuevo, no. Sí es una organización nueva electoralmente hablando, pero mucha gente que viene participando son líderes sociales, son líderes estudiantiles también, son gente profesional también, ¿no? Y también gente trabajadora con compromiso y sensibilidad social. Entonces, hablar de la crisis agraria
en el Perú es hablar de la crisis educativa en el Perú. Ha colapsado, ¿no? Hay colegios donde ya hay demasiado alumnado, no hay una infraestructura. Yo pregunto, ¿cuántos colegios se ha construido en el gobierno de Vizcarra? Creo que con la justa llegamos a 40 a nivel nacional. Yo no sé si es una preocupación, un abandono, un desconocimiento o un desinterés por parte del Ejecutivo, ¿no? Entonces, por ahí nomás vemos cuál es realmente el interés que tiene el Ejecutivo sobre la educación. Vamos por ahí ahorita mismo, están haciendo cola de madrugada para acceder a matrículas. ¿Es real? ¿Nos están vendiendo? O también vemos ahí un nivel de corrupción, ¿no? De empezar a comprar algún tipo de matrícula. Porque hay que decirlo, y hay que perder el miedo de decirlo para que la gente también pues empiece a reaccionar por un lado. Y por el otro, tenemos también el sector salud. El sector salud, ¿no? Que está pues también abandonado, ¿no? Este sector salud que nos dice que está colapsado también. Infraestructura, no hay maquinaria, la gente tiene que irse afuera a sacarse sus radiografías, ¿no? Se está encareciendo también el tema de la emergencia, de la consulta, ¿no? Ya no parece un servicio público, ya parece un servicio privado también el Estado, más allá de la tendencia del mismo gobierno de privatizar la salud. Entonces, ante toda esta crisis, ¿no? Porque mucha gente nos dice, bueno, pues este sector es un poco retrógrado, ¿no? Porque nosotros creemos, ¿no?, que tenemos que cambiar la Constitución, porque este tipo de crisis sistemático se debe a las bases jurídicas constitucionales que simplemente afianzan, ¿no?, por sobre la gente, afianzan la empresa privada. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque en especial nosotros queremos cambiar, pero ¿qué es lo que queremos cambiar? El espacio, ¿no?, del capítulo económico. Es lo que queremos cambiar. Y ahí se había reflejado el tema del agro, el tema de salud, el tema de educación, y un sinnúmero de situaciones, un sinnúmero incluso el sistema jurídico, porque si bien es cierto la gente habla del tema del espacio solo legislativo y no hablamos del tema del sistema judicial. O sea, vemos al país por donde lo veamos, está en crisis bastante exacerbada, ¿no? Como decía Manuel González Prada, el Perú ya es un país endémico que donde pones el dedo salta la pus, ¿no? Y mira, estamos hablando ya casi 100 años, ¿no? Entonces, decimos, oye, el señor ha sido brujo en hablar. No, estamos cayendo y recayendo en lo mismo. Entonces, por ahí creo yo que debemos visibilizar el tema de que esta actual constitución, por cierto, gracias al señor Fujimori que la tenemos, ¿no? Hay que resaltar eso, esta constitución donde los bancos han abusado, ¿no? Los bancos han abusado de sus clientes por años, ¿no? Y ahora ya sabemos para dónde iba esa plata también, ¿no? Millones, ¿no? De nuestro bolsillo salía, ¿no? Nos hacían creer que, bueno, pues era parte del sistema bancario, pero miren a dónde se iba, ¿no? Cobrando altos intereses, financiamientos, mientras que esta clase política, esta élite política, se llevaba el dinero, ¿cómo? Con maletines, con loncheras, y es una realidad que hay que decirlo, hay que denunciarlo. Entonces yo creo que el hecho de postular al Congreso tenemos que visibilizar y ser conscientes de la realidad nacional en la que vivimos, porque si yo voy a gobernar o co-gobernar, ¿no?, desde cualquier espacio, no conozco la realidad nacional, entonces no voy a poder ubicarme dentro de un Congreso. Y ojo, que nosotros hablamos de bancada también, porque sin ser bancada va a ser muy difícil. Y yo creo que la gente tiene que tener el optimismo de que hay gente que está construyendo un futuro. Ya no vemos esas campañas millonarias, y estamos haciendo campaña de a pie, y denunciando desde ahorita, no necesariamente tenemos que llegar al Congreso, ¿no? Denunciar desde ahora, visibilizar la problemática nacional, ¿no? Y que tenemos ese compromiso moral. Entonces, como ciudadana, yo asumo la lucha por una nueva Constitución. Nos hablabas de optimismo, Marjorie, y bueno, yo converso con muchos jóvenes en general en los últimos meses, sobre todo ahora en estas elecciones. Bueno, dicen que no van a votar por nadie, que no confían ya en ninguno de los candidatos, que no le creen a los candidatos. ¿Qué hacemos frente a esa situación? Porque obviamente alguien va a ganar estas elecciones, ¿no? ¿Qué les dirías tú? A los jóvenes decirle que tienen que investigar. No quieres votar, es parte de tu derecho también, y parte de la democracia, y parte de la realidad que vivimos. Pero ¿cómo incentivarlo a ejercer la ciudadanía? Pero ojo, a eso iba, ¿no? Es que es parte de la democracia, tampoco los vas a obligar, pero que también asuman la responsabilidad futuro de lo que salga elegido. Porque por lo menos ellos, investigando, tomarán una postura y se equivocarán o acertarán. Pero si simplemente me mantengo
como expectante, entonces no tengo autoridad en el futuro para seguir hablando. Porque lamentablemente en estos últimos 30 años se ha politizado. O sea, la gente no cree en la política desde hace años. Y yo recuerdo cuando caminábamos con Verónica en la campaña anterior, ¿no? Decía, no, para ser políticos hay que tener plata. Pues nosotros caminábamos como el salmón contra la corriente, ¿no? Y decíamos, nosotros seguimos para adelante, como el elefante, ¿no? Que la gente en el camino va a tener que darse cuenta que las cosas no son así. Y volvemos 4 años después, a decir lo mismo, ¿no? Yo recuerdo, porque yo soy como una mujer como tú, Gina, que trabaja, que subsiste también, tengo una hija, soy madre, ¿no? Trabajo también siento esta precarización laboral, la vivo yo, no soy empresaria. Tampoco tengo financistas detrás de mí. Son amigos de la universidad, amigos con los que he trabajado, los que mínimamente te conocen y dan una credibilidad de tu trayectoria política. Porque yo no estoy en política justo con Vero, antes de Vero, ahora, no. Yo vengo desde que tengo uso de razón en el campo político, en la realidad, y decidí vincularme políticamente, entonces tengo una fijación y electoralmente me mantengo en el mismo espacio, ¿no? Y vengo denunciando toda esta situación porque hay que decirlo. Entonces, a la juventud simplemente decir que asuman su papel protagónico. Porque la juventud que no critica, que no cuestiona, digamos que tiene hasta una contradicción biológica, ¿no? Porque el joven en sí es protestante, el joven es cuestionador. Pero vemos que cuestionamos solamente cuando, digamos que ahora los jóvenes están pues cuestionando. ¿Qué? Yo veo jóvenes también que sí, quieren escuchar, pero los medios, tanto los medios como nuestros medios económicos no nos permite quizás llegar a todos, ¿no? Entonces yo agradezco de verdad la pluralidad de Líder, ¿no? De liderchancay.com, de este espacio de Líder Noticias, que nos permite a nosotros también, visibilizar, escucharnos entre nosotros, ¿no? Y que se tienen que abrir más puertas, porque esto es lo que tiene que hacer el medio de comunicación, informar, ¿no? Entonces, por ahí, yo no creo que devolver la esperanza sea una cuestión, pues, una cuestión mágica, sino que me parece que es un tema de constancia. Y nosotros nos vamos a mantener en ello, la constancia, y los jóvenes ya tienen que empezar también a asumir su responsabilidad. ¿De alguna última pregunta? Sí, así rápidamente. Has hablado de la Constitución. Tenemos casi 30 años de neoliberalismo, una Constitución, como bien has remarcado, que ha sido firmada por un criminal que hoy está en la cárcel. Y has hablado de que Juntos por el Perú, y sin duda alguna más grupos de la izquierda del Perú tienen como propuesta una nueva Constitución. ¿Qué tipo de carácter va a tener esta nueva Constitución? ¿Hacia dónde nos va a llevar? Porque la que tenemos hoy en día es una Constitución claramente neoliberal que ha permitido o que ha fomentado esta crisis, que ha creado una élite muy, muy rica, que ha aumentado la desigualdad en el país. La nueva Constitución, para Marjorie, para Juntos por el Perú, ¿qué carácter tiene que tener? ¿Hacia dónde nos va a llevar? ¿Cuál es sabemos que el tema económico es el que más se va a modificar, pero ¿hacia dónde y cómo? Mira, hablar de la Constitución en general es un marco bastante complejo, por un lado. Por el otro, creemos que debemos empezar por un referéndum. ¿Para qué? Para que se empiece a discutir. La población tiene que saber, ¿no? La gente tiene que escuchar primero qué es un tema de la Constitución. La gente tiene que empezar a preocuparse, a empezar a difundir. Entonces yo creo que por ahí un referéndum nos permite ya poner en la palestra si realmente la Constitución es necesaria cambiarla o no. Entonces el pueblo tiene que decidir. No es Marjorie Lino, no es Juntos por el Perú, no. Nosotros estamos dando la iniciativa. Nos vamos a comprar el pleito. Pero creemos que la gente tiene que ser protagonista de su propio cambio. No podemos pretender creer que nosotros, o la gente a veces piensa, ¿no?, que los políticos, bueno, ellos lo resuelven todo. No, nosotros creemos que la política se tiene que reinventar. Hablamos de renovación política. Oiga, señor, el que esté en su casa escuchando ahora, la renovación política empieza por usted que está sentado ahí. Empezar a escuchar las noticias, empezar a tener una emisión crítica, empezar a organizarse dentro de su barrio, empezar a cuestionar al alcalde, empezar a pedir presupuesto. Por ejemplo, la provincia de Huaral ahora ha gastado más o menos el 47%, creo, si no me equivoco, no tengo la cifra exacta, pero ha gastado un 47% de su presupuesto. Y ya estamos a unos días y va a devolver más del 50%. ¿Qué quiere decir?
¿no? Yo me pongo a pensar, ineptitud, desconocimiento, no, todo va bien en Huaral, todo va bien en Chancay, y bueno, pues no se necesita más plata, ¿no? Hay todo. Cosa que es falso, pues. Hay tantísimas necesidades. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Yo veo al alcalde oriundo ahí con su fotografía que está inaugurando pista, pero ¿la pista es suficiente? Yo creo que los nuevos gobernantes esta nueva generación de políticos que deben de salir son gente que está comprometido más allá de un tema de cemento, más allá de un tema de construcción eminentemente, porque sabemos que ese tipo de actividad política lo único que ha generado es, el trasfondo es los lobbies y la plata que recibe debajo de la mesa, ¿no? Y eso ya no lo podemos permitir. O sea, yo creo que ya debemos hablar de salud pública, debemos hablar de educación gratuita, debemos hablar de que la gente, del tema de agro, cómo resolvemos, ¿no? El tema de los señores de los bomberos, ¿no? Rifa. Nosotros nos compramos todos los pleitos, ¿no? Y parece que cuando tú no colaboras es porque eres indiferente. Oiga, yo también. Salgo a la calle, le colaboro a un niño, le colaboro a una señora, le colaboro. Subo al carro, lo mismo. O sea, hay un nivel donde la gente, ya el asistencialismo nos ha desbordado. El sector ambulante nos desborda, el asistencialismo nos desborda, los mototaxis nos desborda. Oye, la gente profesional, entre comillas, que gana su dinero, porque son ese sector privilegiado del 10% que recibe su gratis, ¿no? Que la gratis es lo que recibes cada medio año, un sueldo cada medio año. Entonces tú dices, oye, esa gente ve, hay mucho desorden, le molesta todo. Oye, pero ¿y su lógica no va? Oye, ¿qué está pasando con el país? Tanto desorden no es un tema de la gente, porque está en la calle, porque pareciera que todo el mundo te pide, y si no le das, tú te sientes mal porque sientes que no estás contribuyendo. Oiga, se quiere decir que la redistribución económica no está siendo para la gente, está quedando arriba. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces, cuando hablamos de la Constitución, que es muy compleja, estamos tocando puntos neurálgicos, puntos socialmente importantes que nos tiene que volver a volver a la política, que es lo que está pasando, ¿no? Hoy, por ejemplo, caminaba por Palpa entrevistándome con alguna gente y por ahí me dice, señorita, yo soy analfabeto, no sé, pero puedo darme cuenta de lo que está pasando. Y esto es insostenible, me dice el señor, un campesino de Palpa, ¿no? Entonces, señorita, ¿por qué? Yo le digo, ya no tenemos ya sentido a la vida. Sales a la calle, robo. Ya ni siquiera es la capital, es la ciudad, la provincia, los caseríos, por todos lados, el nivel de corrupción. Se nos están arrebatando la vida, nos dice el señor. Y le doy toda la razón y empezamos a conversar. Y el señor me dice, bueno, quizás yo por ser analfabeto. Oiga, usted es analfabeto, pero habla con mayor sensatez que mucha gente que está postulando al Congreso, que solo te dice, no, yo sí voy a luchar yo sí voy a luchar, yo sí esto, nosotros desde aquí. ¿Cómo? Si ni siquiera denuncia lo que tiene que denunciar ahorita, ¿no? Ahorita, no después, ahorita. Después ya puede concretizar eso. Marjorie, muchas gracias por haber estado aquí en nuestros estudios. Algo breve que le quieras mencionar, No, Andy Reina. sin duda, la verdad es que me ha gustado la exposición de Marjorie, ha sido bastante clara, ha tocado puntos que posiblemente a veces no se tocan porque hay una sensación de que todo va bien, ¿no? Si vemos las estadísticas macro, el Perú pues crece desde hace muchos años, pero sin embargo al mismo tiempo vemos que hay conflictos sociales por todos lados, ¿no? Y es una contradicción que se refleja pues en este sistema neoliberal que nos dice que crecemos mucho, que generamos una cantidad de riqueza importante, pero que se acumula en una minoría y es por ello que están ahí los conflictos. Creo que Marjorie podrá ser bastante útil en el Parlamento para que se escuche la voz de los chancayanos, sin duda alguna, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Marjorie, también a ti por habernos visitado el día de hoy aquí en Líder Noticias, tu despedida. Nuevamente, gracias. Sí, yo quiero enfocar también de repente en otra invitación que se pudiera dar sin abusar. Yo sé que los medios tienen un nivel de costo, pero hablar sobre el tema del puerto multipropósito me interesaría que sea un punto central, porque sí deben crear en debate. Hay gente que está en contra y gente que está en favor, pero aquí venimos a visibilizar la problemática real, ¿no? Por un lado. Y por el otro es hablar del sistema de educación, que me interesa importante, es el tema de la deuda social. Hay un Estado, ¿no?, que en el tiempo de Fujimori se implementa un decreto,
¿no? Donde termina perjudicando este tercio de ingreso que debería habérsele dado a los maestros y que hasta ahora solo algunos lo han conseguido, pero otros no. Entonces, yo creo que el Estado debe pronunciarse sobre esa deuda social. Hay gente que ha muerto y no ha cobrado esa parte de la deuda social. Entonces, eso principalmente debemos verlo. Hay otros, el tema de los de los docentes ya jubilados, cesantes, ¿no? Que les mencionaba que ya no había recibido, y el Poder Judicial reconoce esto como una deuda social. Entonces yo creo que eso también debería visibilizarse, y también el tema de autoridades en las UGELes, ¿no? Que veo que hay un divorcio y compromiso con el sector educación aquí, y bastante, digamos, soberbia por parte de las autoridades, y yo creo que por ahí sí tenemos que dar duro con estas autoridades, porque los servidores públicos estamos para servir, porque no nos paga el Estado. O sea, solamente no lo reducimos el Estado, es pronunciamiento de los impuestos que todos nosotros pagamos. Entonces, por lo tanto, el servidor público tiene que tener la mayor visibilidad, la mayor transparencia y deseo de poder participar. Este 26 de enero, al pueblo chancayano, al pueblo guaralino, le indicamos que tenemos una cita con el Perú. Creemos que Juntos por el Perú es una alternativa para llegar al Congreso como bancada para poder cumplir todo lo que estamos de alguna manera indicando. Marca la JP y escribe el número 4 de Marjorie Lino. Muchas gracias. Nuevamente hemos conversado en Líder Noticias con Marjorie Lino, candidata al Congreso de la República. Hoy también nos está acompañando nuestro amigo Andy Reina. Adelante, estudios.